Feliz sábado, queridos hermanos de la MACO. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio, poder acompañarlos en este sábado, el día que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros para poder estar juntos adorando el nombre de nuestro Dios. Y antes de comenzar con nuestra predicación y con el tema de esta mañana, te invito a que ahí donde estás y como estás podamos tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos por tus bondades, por tu misericordia,
Cuán agradecidos estamos, Señor, por tu palabra, la cual al abrir en estos momentos, Señor, rogamos de que tú puedas bendecir y que todo lo que hablemos en esta mañana pueda tener tu bendición y pueda tener tu aprobación. Quédate con nosotros, acompáñanos hoy y siempre, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi nombre es Cristian Montiveros, soy el departamental de Jóvenes, Evangelismo y Escuela Sabática de la MACO a partir de este año, a partir de hace muy poquito, unos días atrás. Quiero hablarte en esta mañana de un tema muy importante. Muchas veces hemos escuchado la palabra misión y tal vez si yo te preguntara y si tuviéramos la oportunidad de poder hablar cara a cara y te preguntara que me dijeras un versículo de la Biblia que para vos enmarca la misión, seguramente habría muchas opciones, habría un menú demasiado interesante de diferentes versículos acerca de la misión. Yo en esta mañana quiero hablarte de uno en particular. Y a partir de allí podemos entrar y podemos ir por otros y poder buscar diferentes ramificaciones. Seguramente muchos de ustedes habrán pensado en este. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Me gusta el 18 porque hay algo allí muy puntual que nos ayuda a comprender el resto. Te invito a que puedas buscarlo entonces, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y dice lo siguiente: entonces los discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Ese es el versículo 16, estamos leyendo un poquito antes. Y cuando vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús, y acá viene lo interesante, Jesús se acercó y le habló a sus discípulos: toda potestad, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y lo importante acá que quiero destacar es que lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a leer, lo que vamos a escuchar, son palabras propias de Jesús. Algunos, los que tienen esas Biblias, tal vez te acordás que las palabras de Jesús estaban en rojo, vas a notar que están en rojo, porque son palabras que Jesús habla a sus discípulos. No es una ocurrencia del autor, no es algo que contaron, sino es las palabras propias de Jesús. Y fíjate qué interesantes las palabras propias de Jesús. Versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué versículos tan hermosos y qué importantes que son para nosotros como iglesia. En estos versículos se presenta la razón de ser de la iglesia, la misión de la iglesia. Nosotros no nos reunimos cada sábado porque estamos aburridos, no nos reunimos cada sábado porque no sabemos qué hacer, no nos reunimos si somos poquitos y nos miramos de un lado al otro y cantamos Somos un pequeño pueblo muy feliz, que ni siquiera lo cantamos felices porque somos pocos, sino que nos reunimos porque el Señor nos ha encomendado y ha hecho surgir esta iglesia de una manera profética para que pueda cumplir la misión de Dios para la tierra, la misión de Dios para la iglesia. Ahora, ¿cuál es esa misión? ¿Cuál es esa misión? Vamos a volver a leer. Hay una palabra que se destaca allí. Por tanto, salgan, vayan. Algunas versiones dicen id y haced discípulos. Y aquí el énfasis no está en salir, sino en hacer discípulos. Entonces, la misión de la iglesia es hacer discípulos. ¿Qué significa discípulo? La palabra discípulo literalmente significa alguien que va detrás de. ¿Alguien que va detrás de quién? ¿De un predicador? ¿De un hermano? ¿De una iglesia porque le gusta? No, alguien que va detrás de Jesús. Entonces, queridos hermanos, la misión de la iglesia es hacer seguidores de Jesús. Ahora, ¿cómo hago yo seguidores de Jesús? Déjame comentarte algo. Es interesante que Jesús dice, salgan, vayan y hagan discípulos.
en el Antiguo Testamento la forma de hacer evangelismo, de paso la palabra evangelismo o el concepto de evangelismo, tal vez no la palabra propiamente dicha, pero el concepto de evangelismo se encuentra en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios trataba de que las personas que no lo conocían pudieran llegar a conocerlo a través de las buenas noticias. Recordemos que evangelismo, evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Si tuvieras que dar la mejor noticia, ¿cuál sería la mejor noticia que podrías dar? Sin duda que Jesús un día se acercó, que Jesús un día extendió su brazo, te rescató del pozo, del lodo donde estabas, te puso en pie, te restituyó y te trajo nuevamente a su redil. No hay mejor noticia que esa. No hay mejor noticia que contar de que Jesús está dispuesto a levantarnos, a tomarnos de la mano y a sacarnos del lugar donde estemos. Y esas son las noticias que Dios quiere que nosotros contemos a los demás. Como te decía, evangelio o evangelismo está presente allí en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, la forma de hacer evangelismo era un poco diferente a lo que nosotros conocemos hoy. El hacer evangelismo era a través del testimonio y de lo que las naciones vecinas escuchaban que Dios hacía con Israel. Sin duda recordarás que leyendo la Biblia habrás leído en algún momento algún texto que decía que las naciones vecinas, escuchando lo que Dios había hecho, tenían miedo. Y eso lo podés encontrar allí en el libro de Josué. Las naciones tenían miedo porque escuchaban lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y tenían miedo de que ese pueblo viniera ahora y conquistara. Escuchaban las cosas que Dios hacía con su pueblo y a través de su pueblo. Y allí el profeta Isaías dice que la gente trataría de venir y trataría de tomarse de la túnica del israelita para estar cerca de ese Dios, porque escucharía las grandes maravillas que Dios haría a través de Israel y en Israel mismo. Ahora, Jesús les habla y les dice, muchachos, podremos parafrasearlo de alguna manera, muchachos, salgamos de nuestra zona de confort, salgamos de ese lugar donde estamos acostumbrados. Ya es tiempo de dejar la comodidad de la iglesia y salir a buscar a las personas para que vengan dentro de la iglesia. Es decir, Jesús cambia la forma de hacer evangelismo. Hasta ese momento era una forma centrípeta, y seguramente no te vas a acordar de esta palabra, pero el concepto es que la gente venía de afuera, de las naciones de donde estaba, hacia Israel y buscaba estar con Israel. Pero ahora Jesús les dice, vamos a cambiar esto, es hora de salir, es hora de ir a buscar a las personas, es hora, como contaba allí en la parábola del reino, es hora de salir a los caminos y buscar a las personas que están allí sin esperanza. Ahora ese evangelismo deja de ser centrípeto y se transforma en un evangelismo centrífugo. Salgo de la iglesia, busco a las personas y las traigo nuevamente a la iglesia. Y es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan seguidores de Jesús. Como te contaba hace un ratito, la palabra discípulo significa el que va detrás de, significa seguidor de Jesús. Ahora, ¿yo puedo seguir a alguien a quien no conozco? El proceso de hacer discípulos, de buscar discípulos, lleva también un proceso de conocimiento de la persona hacia Jesús. Y ese conocimiento de la persona hacia Jesús hace que esa persona en un momento se convierta y decida entregar su vida al Señor. A mí me gusta consultar cuando estamos así en una iglesia cara a cara, preguntarle a los hermanos si alguno de ustedes consiguió a su esposo, alguna de ustedes consiguió a su esposo a través de un catálogo. ¿Vieron de esos de Tupper y todo eso que vienen en los catálogos de las ollas y todas las cosas que uno le gustaría comprar? Bueno, ¿alguno de ustedes habrá conseguido su esposo en un catálogo de esa manera? No, sin duda que hubo todo un proceso de enamoramiento, de conocimiento mutuo, hasta que ese conocimiento llegó a enamorar a las personas y a través de ese amor surgió el noviazgo, el casamiento y el poder tener una familia. Y espiritualmente es exactamente lo mismo. Las personas
deben conocer a Jesús, deben relacionarse con Jesús, deben enamorarse de Jesús y deben establecer ese matrimonio con Jesús, que no es otra cosa que entregar su vida a través del bautismo. Jesús les dice: salgan y hagan discípulos. Que esos discípulos me conozcan, que esos discípulos se enamoren, que esos discípulos se entreguen. Y entonces viene la otra parte del versículo donde dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo es para aquellos que son seguidores de Jesús. Pero me interesa el versículo que sigue, dice: y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se les ha dado. Enseñen a los nuevos discípulos, es decir, el proyecto de Dios, el plan de Dios, no es que una persona, una vez que llega a bautizarse, se le entrega el certificado de bautismo, se lo felicita, se le hace todo un programa, una programación especial en la iglesia, y después se le dice prácticamente: elegí el lugar por el cual te vas a sentar en los próximos, no sé, 40 años, y quédate allí. Y eso es todo. Y muchas veces parece que eso fuera todo, pero la Biblia me dice que después de ser discípulos, después de haberse entregado, después de haberse bautizado, el orden que Jesús pone en este lugar es seguir enseñando y seguir preparando a esas personas para que esas personas ahora también puedan salir y hacer discípulos allí afuera y traer más personas para el camino del reino, para la iglesia. Pero hay algo interesante en todo esto, porque sin duda todas estas cosas que yo te estoy mencionando, en algún momento las escuchaste, ya las sabías, tal vez las estás poniendo en práctica, y te felicito si estás haciendo esto, si lo estás poniendo en práctica. Pero hay una segunda palabra que está muy relacionada con la misión, que tiene que ver con visión. Una iglesia sin visión es una iglesia que se enferma. Una iglesia que se enferma es una iglesia que finalmente muere, pero la visión es sumamente importante para poder cumplir con la misión. Es decir, la iglesia que se enferma es aquella que no cumple la misión por escasez o por carecer de visión. Ahora, ¿qué es la visión? La visión te lo podría definir de la siguiente manera: es la manera, los planes, los proyectos, la planificación que vos realizás, la estrategia que tenés para cumplir la misión. Quiero contarte una historia. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ser pastor de jóvenes en el noroeste de Estados Unidos, en la Oregon Conference, en la North Pacific Union, y allí una hermana que iba a la iglesia tenía a su hijo en el Army, en las unidades especiales del Army. Y él un día fue a buscar a su mamá a la iglesia, y mientras su mamá estaba hablando, se acerca a saludarme y comienza a contarme algunas cosas. Yo le hago algunas preguntas y comienza a contarme algunas cosas allí del ejército, del Army, cosas que él le había pasado. Lo primero que me contó, y es muy interesante, y tal vez esto te sirva, no está tan relacionado con el tema, te puede servir a vos, que como papá, que como mamá, hace años que estás orando por tu hijo, o orás para que tu hijo le pueda ir bien. Y él me cuenta la siguiente experiencia. Me dice: pastor, un día estaba con el ejército, con mi unidad, y nos tocaba ir a rescatar a unos prisioneros que tenían en un hospital en Bagdad. Y dice: mientras yo me estaba preparando y estaba ocupando el lugar, que ya estábamos casi prestos a salir para ir hacia el lugar a rescatar a estas personas, vino un capitán, me dijo un capitán gringo, un capitán norteamericano, y comenzó a decirle: no estás capacitado para estar en este lugar, vos no tendrías que estar en esta unidad, tal vez porque el muchacho era hispano, tal vez tomando en referencia a eso, pero como que lo quitó y lo sacó de ese lugar, lo mandó con una unidad que iba a ir después, y puso a otro muchacho en ese lugar. Este joven me decía: pastor, yo no entendía nada, yo estaba muy molesto con este capitán, pero se nos enseñó a obedecer, así que obedecí y me fui a la otra unidad, y esta unidad partió. Dice: no habían pasado 20 minutos cuando las radios comenzaron a sonar y comenzaron a informar que esta unidad que había salido, donde yo tendría que haber estado, me decía él, fue atacada, fue emboscada, fue atacada, y tuvieron una baja. Y me dice: pastor, no lo va a creer.
La única baja fue ese soldado que pusieron en mi lugar. Dice, en ese momento yo lloraba y recordaba que mi mamá siempre oró por mi protección. Queridos padres, si estás orando por tu hijo, si estás orando por tu hija, recuerda que Dios siempre lo va a proteger y no dejes de orar, porque en su momento podrás ver la recompensa de esa oración. Y tendríamos muchas más historias para contar. Y lo segundo que me contó este muchacho, este soldado, fue lo siguiente. No sé por qué salió la conversación, no recuerdo realmente, pero él me hablaba acerca de las misiones, contándome un poquito esta misión que había sido desmentida por muchos, pero que él me contaba que era realidad, y me contaba cómo se preparaban ellos para una misión. Y me dice, pastor, nosotros solamente necesitamos saber 3 cosas para realizar una misión. ¿Cuál va a ser la misión? El lugar donde va a ser la misión y cómo vamos a hacer la misión. Dice, no necesitamos más que eso. ¿Cuál es la misión? ¿Dónde va a ser la misión? ¿Y cómo vamos a hacer la misión? Solamente 3 indicaciones se nos da. Dice, y a ninguno de nosotros jamás se nos ocurriría plantear al capitán o al general o al quien esté dando la orden de por qué tenemos que hacer esa misión y por qué no la hace otro. Y hubo un concepto que él me destacaba a cada rato. Y él me decía, nosotros somos soldados, no jugamos a ser soldados. Y a mí me quedó esa frase en la cabeza. Yo me puse a pensar después. Y cuando él hablaba de misión y hablaba de cumplir la misión y hablaba de obedecer el mandato de Dios, yo me puse a pensar en lo que dice la Biblia. La Biblia indica que la iglesia tiene una misión para cumplir. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Una iglesia que nació en forma profética, que fue desempolvando aquellas verdades que todavía habían quedado enterradas después de los reformadores y después de los padres de la iglesia, verdades que fueron surgiendo, que ya existían en la Biblia, pero que el hombre se había olvidado y que fueron reflotadas y traídas al mundo. Ahora esa iglesia tiene una misión de llevar todas esas verdades a las personas que están allí a su alrededor. Resulta que muchas veces nosotros pareciera que estamos pendientes de la misión, pero no cumplimos la misión. Estamos dispuestos a criticar la misión, pero no cumplimos la misión. Estamos pendientes o dispuestos a hablar mal de la misión y no cumplimos la misión. Y cuando nosotros realizamos todas esas cosas, caemos en el error de humanizar la misión. Y yo quiero contártelo con otra historia. Y vamos enseguida a buscar otro texto. Pero el muchacho, este soldado, me decía continuamente, we are soldiers, we don't play to soldiers, ¿no? Nosotros somos soldados, no jugamos a ser soldados. ¿Será que muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos? ¿Será que a veces nosotros somos cristianos, pero en realidad estamos jugando a ser cristianos? ¿Será que muchas veces humanizamos la misión? ¿Será que muchas veces cuando tu pastor vino con el plan misionero del año y te proyectó a la iglesia lo que como junta, como ministerio personal, ministerio de evangelismo, en la iglesia tomaron la decisión de trabajar por cierto barrio, comenzaste con las excusas, comenzaste a pensar que ese barrio era peligroso, que en ese barrio no se podía, que ese barrio era esto, lo otro, y comenzaste a hablar mal de la misión del pastor, que la haga el pastor, total, para eso le pagan. Yo sé, capaz que acá no pasa, que yo estoy confundiendo con otros lugares, pero ¿no será que muchas veces jugamos a ser cristianos? ¿Cuál es el problema cuando humanizamos la misión? Recordá que cuando leíamos el versículo, destacamos que las palabras eran de Jesús. Es decir, es una orden directa de parte de Jesús, la misión de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos, está hablando Jesús. Te pido que me acompañes a Números capítulo 13. Vamos a tratar rápidamente de ver una historia que está allí, que es interesante porque tiene algunas similitudes con lo que Jesús presenta en Mateo 28 y justamente habla de la misión y habla de una misión que es humanizada. Vamos a leer algunos versículos, no todos. Números capítulo 13, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés,
Y si te das cuenta, empieza casi igual. En el otro, Jesús se acercó a los discípulos y les dijo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios, le habla a los discípulos. Ahora dice, Dios se acercó y le dijo a Moisés. Quiere decir que lo que vamos a leer ahora no es algo que a Moisés se le ocurrió, sino que es literalmente lo que Dios le dijo. ¿Y qué le dijo Dios? Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que le daré a los israelitas. Envía un jefe de cada uno de las 12 tribus de sus antepasados. Y algo para destacar en este versículo es, Dios envía, o Dios le dice a Moisés que envíe 12 personas que eran líderes, príncipes, cabezas, principales, dicen algunas otras versiones, líderes del pueblo de Israel para realizar la misión, la tarea que Dios le estaba encomendando. Dios escoge al liderazgo a 12 de los líderes de Israel para realizar esta tarea. Dice, Moisés envía a los hombres a explorar la tierra, versículo 17, y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra, averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos, observen cómo es la tierra en que habitan, si es buena, si es mala, si viven en ciudades amuralladas o si viven en ciudades que no tienen mucha protección, a campo abierto, si el terreno es fértil, si abundan los árboles, hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de cosecha, clara allí, ¿no? ¿Cuál era la misión? La misión era ir a observar la tierra. No tenían que pelear, no tenían que hacer gran cosa, simplemente ir, recorrer la tierra, observar estas descripciones, ver cómo eran las ciudades, cómo eran las personas, cómo eran los ejércitos, perdón, y traer ese informe. Y dice el versículo 21, dice que subieron, exploraron la tierra, así como Moisés les había mencionado, y cuando llegaron, versículo 23, al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron, seguramente habrás visto esa imagen muchas veces, un racimo de uvas tan grande que tuvieron que traerlo en un palo entre 2 personas. Llevaron muestras de granadas, de higos, y ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por este racimo justamente que habían traído o que habían recogido allí los espías. Hasta acá todo bien. Los espías, los líderes, parecen que están cumpliendo con la misión que Dios les había encomendado. Versículo 25, después de explorar la tierra, durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón, a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán, y informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Después de 40 días, entonces, volvieron los líderes, volvieron esos espías, volvieron allí al desierto donde estaba el pueblo. Y allí estos líderes convocan una asamblea de la iglesia, donde todos están presentes, donde todos van a escuchar el informe que estos 12 espías van a presentar. Versículo 27, este es el informe que dieron a Moisés. Ahora le hablan a Moisés. Podríamos decir que Moisés era el pastor, que Aarón era el primer anciano, y estos eran líderes del pueblo de Israel, y estaba toda la iglesia. Lo podríamos graficar de esa manera para poder entender un poquito mejor. Y este es el informe, entonces, que le dieron a Moisés. Y fíjense y presten atención a las siguientes palabras. Entramos en la tierra a la cual tú nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Y aquí está la clase de frutos que allí se producen. Y aunque no esté muy destacable, en este versículo está el primer problema que tuvieron estos 12 líderes con la misión que Dios les había dado. ¿Cómo que hay un problema? Sí, fíjate bien. Versículo 27, vuelvo a leer la primera parte. Este es el informe que le dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual tú nos enviaste. Y aquí podemos ver, si retrocedemos un poquito, cuando comenzamos a leer este texto, vimos que quien dio la orden y quien los envió era Dios. La misión no era de Moisés, sino que la misión era de Dios.
Y este error, queridos hermanos, es el que cometemos muchas veces nosotros cuando le colocamos la propiedad de la misión al pastor o al anciano y decimos, esta misión, lo que el pastor quiere que nosotros hagamos, de ir a visitar, de ir a llevar el libro misionero, de ir a hacer esto o aquella otra actividad en este lugar, no la queremos hacer porque es algo que se le ocurrió al pastor. Y queridos hermanos, no es algo que se le ocurrió al pastor, la misión es de Dios y como vimos en Mateo, Jesús le pide a la iglesia que cumpla con la misión para la cual debe tener visión y para la cual debe tener una estrategia para poder cumplir. Recuerden, 3 preguntas: ¿cuál es la misión? ¿Cómo voy a hacer la misión? ¿Dónde va a ser la misión? Y eso es lo que nosotros como parte del ejército de Dios también deberíamos preocuparnos solamente por eso y no por otras cosas. ¿Cuál es el problema de humanizar la misión? Cuando nosotros humanizamos la misión, quitamos a Dios de la ecuación. Y no hay nada peor en la vida de un cristiano, de cualquier ser humano, pero de un cristiano, quitar a Dios de la ecuación con respecto a la misión. Con respecto a todo es fatal, pero con respecto a la misión, que es lo que estamos hablando hoy, trae aparejados otros problemas. ¿Y cuáles fueron esos? Fíjense. Sin embargo, después de decir que era una linda tierra, sin embargo, otras versiones dicen pero, ¿no? Vieron que siempre cuando alguien está contando algo, sí, era todo muy lindo, pero ese pero viene a presentarte algo que está contrario a lo que estabas hablando. Y este sin embargo, o el pero, es exactamente lo mismo. Estaba todo muy lindo con las ciudades, trajimos los racimos que no los podíamos traer, sin embargo, pero el pueblo que habita es poderoso. Las ciudades son grandes, son fortificadas. Hasta vimos gigantes de los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev. Los hititas, los jebuseos, los amorreos, todos gente de guerra, viven en la costa montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Es decir, está todo muy lindo, pero cuando yo humanicé la misión, comienzo a ver aquellas cosas que pueden ser malas y comienzo a notar aquellas cosas que sin Dios se presentan como un problema. Entonces comenzaron a ver todo el problema, las ciudades fortificadas, los ejércitos poderosos, personas que estaban acostumbradas a la lucha y el pueblo de Israel no, pero ya habían quitado a Dios, entonces Dios ya no tenía parte en esa misión y humanamente lo que ellos estaban viendo era correcto, humanamente era imposible y humanamente esa misión no se podía llevar adelante porque ellos habían encargado ya de quitar a Dios de esa ecuación. Pero recordemos que de los 12 espías había 2 que tenían características diferentes. 2 que eran visionarios, 2 que no iban a favor de la corriente, sino que iban en contra de la corriente, 2 que tenían bien claro lo que Dios había pedido y 2 que tendrían que ser nuestro ejemplo de liderazgo. Y seguramente te acordarás que estamos hablando de Josué, quien fue el sucesor de Moisés, y de Caleb. Y Caleb, ¿cómo lo tenemos presente con la actividad que están realizando, por ejemplo, ahora nuestros jóvenes en la misión o el proyecto Caleb, que trata justamente de llevar el evangelio, de ayudar a las personas, de motivar a que otras personas conozcan a Jesús? Justamente Caleb les dice, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro vamos a poder conquistarla, pero fíjate, los hombres que espiaron la tierra junto a él no estuvieron de acuerdo, porque habían quitado a Dios de la ecuación, no olvidemos eso. No podemos ir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a hablar a los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son gigantes. Nosotros parecíamos langostas delante de ellos y así nos miraban ellos. Perdón. Quitar a Dios de la ecuación trae estos problemas. Pero estos no son los únicos problemas que trajo el quitar a Dios. Y yo quiero leerte un par de versículos más. Capítulo 14. ¿Qué pasó con la congregación? La congregación estaba feliz de recibir a estos 12 espías, habían visto los frutos que habían traído, escuchan la primera parte del informe y están felices de que Dios finalmente los iba a guiar al lugar, a esa tierra que tanto les había prometido, esa tierra que tanto se había hablado, esa tierra que tanta esperanza les había dado cuando salieron de Egipto. Y ahora
Ese mismo pueblo que estaba feliz en el capítulo 14, versículo 1, dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y continuó llorando toda la noche. Sus voces, versículo 2, después de que el pueblo lloró, fíjense lo que pasa, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y contra Aarón. Y cuando quitamos a Dios y humanizamos la misión, pasa esto. Justamente lo que te decía hace un rato. La iglesia, las personas que quitan a Dios de la ecuación comienzan no solo a hablar mal del lugar, sino que comienzan a hablar mal del pastor. Y aquí surge eso que tal vez no suceda en estas latitudes y en otros lados sí, que es el famoso que lo haga el pastor, para eso le pagan, ¿no? Que lo haga el pastor. El pastor tiene ideas raras, ¿no? Entonces dice, empezaron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso en el desierto, se quejaban. Y Dios escuchó sus palabras y esta generación no pudo salir del desierto. Y tenemos que tener cuidado con lo que anhelamos y con lo que declaramos, porque muchas veces estamos pidiéndole a Dios estas cosas. Versículo 3, ¿qué otras cosas sucedió? Porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla. Cuando quitamos a Dios, comenzamos a hablar mal de la misión, comenzamos a hablar mal del liderazgo, del pastor, y comenzamos a hablar finalmente mal de Dios. Porque al hablar mal de las dos primeras cosas ya estamos hablando mal de Dios. Pero en cierta medida también comenzamos a hablar mal del Señor. Y el pueblo de Israel comenzó a hablar mal de Dios y dice, sería mejor volvernos a Egipto. Y conspiraron entre ellos y dijeron, elijamos un nuevo líder y regresemos a Egipto porque Moisés no está del todo normal. Se ve que tantos días en el desierto le afectó un poco su cabeza y esto no es algo que se pueda hacer. Comenzaron a hablar mal. Ahora, a mí me gusta ver que en esta historia hay dos líderes, como te mencioné, Josué y Caleb, que la tenían clara y que ellos sabían lo que querían hacer. Dice, dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Y fíjense la diferencia entre líderes enfocados en lo que Dios pide y líderes que iban a favor de la corriente. Era como que al ver que el pueblo les prestaba más atención, más detalles daban contrarios y llevaron un liderazgo tóxico, corrupto, que llevó al pueblo a atentar y comenzar a hablar mal contra el liderazgo y contra Dios mismo. Líderes desenfocados, líderes que no tenían claro lo que Dios pedía, líderes que estaban más ocupados y más prestos a recibir ellos atención. Sin embargo, había dos que eran diferentes, dos que sabían que esa misión era posible si Dios estaba con ellos, dos que sabían que era posible porque ellos estaban enfocados, porque eran visionarios y porque en su visión, a través de los ojos de la fe, ellos ya habían estado en ese lugar y ya habían visto a través de la fe que Dios los iba a cuidar, que Dios los iba a proteger y que Dios iba a entregar esa tierra. Queridos hermanos, muchas veces nosotros renegamos de la misión de Dios. ¿No será tiempo de empezar a visualizar, a ser líderes enfocados, a ser cristianos enfocados, a ser cristianos enfocados, a ser cristianos y no jugar a ser cristianos? La Biblia nos presenta una misión que debemos cumplir. Y déjame cerrar con una historia. Vamos a imaginar que tenemos la oportunidad de volar en avión. Sin duda, muchos disfrutan de volar en avión, otros les da miedo, pero vamos a suponer que no les da miedo a ninguno y que tenemos la oportunidad de viajar en avión. Sacamos los pasajes, nos subimos al avión allí y
el despegue, ¿no? El momento del despegue, tal vez al que a muchos les cuesta un poquito más. Comenzamos a despegar, el avión sube, después de que te recuperás de esa subida, comenzás a disfrutar la visión, el vuelo, el avión alcanza su altura crucero, y entonces te saluda allí el capitán y te dice bienvenidos al vuelo 777 con destino a tal lugar, estamos a tal altura, vamos a llegar en tal tiempo, un par de horas, y la temperatura es todos los datos que te dan cuando estás allí en el avión. Vamos a suponer, estamos suponiendo nada más, que después de un rato te aburrís de estar en el avión y crees que vos tenés la sabiduría, por decir de alguna manera, de localizar un camino o conocer un camino más cercano, con menos vueltas y con menos horas de espera. Entonces, te levantás de tu asiento porque querés ir a compartirlo con el piloto, ir a decirle al piloto que vos conocés un plan de vuelo mejor que el que tiene trazado él. Inmediatamente que te levantás, viene una azafata, te pregunta qué necesitas, no podés pasar en cierto lugar del avión, especialmente donde está la cabina, y te dicen, por favor, señor, siéntese, pero comenzás a argumentarle, es que yo conozco un mejor camino, esto nos hace perder tiempo, estas horas que podríamos recuperar, podríamos usarlas para conocer más el lugar donde vamos, y la azafata te dice, señor, mire, hay un plan de vuelo que ya está trazado, por favor, siéntese, disfrute del viaje, y ya vamos a estar llegando. No conforme con eso, comenzás a hablar con los que están a tu alrededor. Fíjate que es un poquito lo que hicieron los espías, ¿no? Y comenzás a hablar con la gente que está a tu alrededor y comenzás a hablar mal del piloto y a poner en duda su experiencia como piloto y comenzás a crear un mal humor, un malestar entre todas esas personas que están allí en ese vuelo, en ese avión, a tal punto que ya se respira de que hay un motín y que como que querés estar tomando el avión, por lo que la azafata le habla por el intercomunicador al piloto, le comenta cómo está la situación allí afuera en el avión y el piloto toma la decisión de descender en el primer aeropuerto que haya cercano. No el lugar, sino cualquier aeropuerto que haya cercano. Así que el avión baja en ese lugar y mientras el avión carretea y se acomoda allí en la pista, encontrás que alrededor hay un montón de autos con unas luces de colores y no es porque es Navidad, sino y tampoco porque te están por dar la bienvenida porque sos un personaje ilustre, sino que es la policía que te está esperando para detenerte porque en cualquier país serio del mundo un intento de secuestro de un avión es un delito federal. Y aunque digas yo no estaba intentando secuestrar el avión, en cierta manera estabas haciendo eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes se animarían a hacer eso? ¿Cuántos de ustedes se animarían a intentar secuestrar un avión? Yo creo que ninguno levantaría la mano. Ahora, veamos qué es el avión. El avión es la iglesia. El piloto lo pone la compañía. La compañía de aviación la dirige Dios. Dios toma su avión, la iglesia, coloca un piloto, un líder, que es el pastor, lo coloca Dios en ese lugar y Dios le da el plan de vuelo y el plan de vuelo está en su palabra, es la palabra de Dios, es la estrategia de cómo realizar la visión. Dios le da la visión para cumplir esa misión. Ahora, no estás dispuesto a tratar de secuestrar un avión, pero ¿no será que a veces estamos dispuestos a secuestrar el avión de Dios, que es su iglesia? ¿No será que muchas veces nosotros actuamos como estos espías y humanizamos la misión y a través de allí vienen todos los demás problemas concernientes y que estuvimos viendo allí en la palabra de Dios? Repasemos un poquito lo que decía Jesús. Por tanto, id y haced discípulos. La misión de la iglesia, tu misión, porque la iglesia sos vos, soy yo, somos cada uno de nosotros. La misión que Dios ha dejado a la iglesia es la de hacer discípulos. En un barrio, en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar que Dios dirija ese avión que es tu iglesia para llevar a cabo esa misión,
en ese lugar Dios te escogió, Dios te puso para ser discípulos. ¿Qué tal si le pedimos al Señor hoy que seamos cristianos, que no juguemos a ser cristianos y que nos ayude a cumplir la misión que Él tiene para cada uno de nosotros como parte de su iglesia? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor. Queremos agradecerte porque al leer tu palabra podemos descubrir que tú tienes una misión especial para cada uno de nosotros, como tu pueblo, como iglesia. Y Señor, queremos rogarte que nos ayudes a que podamos cumplir con esa misión. Que podamos, Señor, meternos de lleno en esa misión, hacerla nuestra, amarla. Y, Señor, ayúdanos a mantenerte siempre con nosotros. Ayúdanos a no sacarte de la ecuación. Ayúdanos a no quitarte de la misión. Ayúdanos a no humanizar esta misión porque viene de parte de ti y tú la dejaste para cada uno de nosotros. No es del pastor, no es de un líder, no es de una junta, sino que es tu misión. Y ayúdanos, Señor, a poder ser cristianos y no jugar a ser cristianos. Quédate con cada uno de nosotros, bendícenos, toma nuestros planes, nuestros proyectos, bendícelos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y ayúdanos a poder cumplir esta misión para que pronto Jesús pueda volver y pueda buscarnos. Y podamos estar todos juntos y podamos decir juntos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y nos vemos pronto, el próximo sábado, a través de este sermón virtual y en vivo seguramente también pronto nos estaremos viendo. Que Dios te bendiga.